Bueno, en primer lugar, un saludo, hacerles llegar un saludo a todas y a todos. Un agradecimiento también a la Universidad de las Artes de Cuba por la invitación a este espacio, a esta actividad, la 20ª conferencia sobre arte y cultura, y un agradecimiento especial al profesor Omar González. Me pidieron que en el marco de esta actividad conversara un poco sobre el contexto social, económico en tiempos de pandemia. Y bueno, lo que he pensado en estos minutos es mostrar algunos indicadores de lo que está ocurriendo en lo económico, en lo social, en lo sanitario también, y conversar sobre todo con respecto a lo que la pandemia ha venido a visibilizar, a amplificar, a mostrar como fenómenos que se han venido desarrollando desde hace ya varios años, pero que con la pandemia han sido, digamos, más notorios. Yo traje una presentación que voy a compartir, sobre todo porque, bueno, hay varios números aquí, indicadores que me gustaría compartir con ustedes. Como les comentaba, este es el esquema de la presentación. Mostrar algunos indicadores, luego algunos fenómenos que hemos estado observando y que tienen que ver con la pandemia como un polígrafo de estos tiempos, el fracaso del capitalismo, la crisis del capitalismo, que es una crisis civilizatoria además, contrastar lo que tiene que ver con los sistemas de salud y las respuestas ante el COVID, la guerra que estamos observando sobre las vacunas, solo como señales, manifestaciones de este fracaso del capitalismo y cómo se ha acrecentado incluso la desigualdad y la pobreza en estos tiempos. También mostrar cómo se ha acelerado la decadencia del imperio estadounidense y ese nuevo orden mundial, económico mundial, y ese reacomodo en lo económico y en lo político. Y al final alguna reflexión. Bueno, comentarles que como ustedes saben, esta enfermedad es muy contagiosa y muy letal, y son sus dos principales características, y ya a la fecha, pues, los números registran 159 millones de personas contagiadas a nivel mundial y 3.313.000 personas fallecidas. ¿Qué llama la atención? Llama la atención que un país como Estados Unidos, en principio, la gran potencia, con muchos recursos, el primero en producción a nivel mundial, pues no solo no ha logrado contener la pandemia, sino que además sigue encabezando las listas de mayor número de personas contagiadas y fallecidas. En estos momentos le sigue la India y Brasil, pero Estados Unidos ha estado prácticamente en el primer puesto durante todo este tiempo, lo que debería llevarnos a preguntarnos lo que es lo que está ocurriendo con esta potencia a nivel mundial. Una de las primeras señales que observamos en estos momentos. Con respecto a la actividad económica a nivel mundial, las estimaciones muestran que ha habido una caída de la producción mundial de alrededor del 4,8% durante el 2020, donde nuestra América ha registrado uno de los mayores números, alrededor del 7,7% de recesión, versus bueno, América del Norte y particularmente Estados Unidos, alrededor de un 4,3% de caída, versus países como China, que han registrado una caída de menos del 2%. Esta caída en los niveles de actividad económica de producción, pues toca todos los sectores de la economía, todas las actividades económicas, y por supuesto no se escapa lo que tiene que ver con las artes, con la cultura, incluso nuestro día a día, ¿no? Más allá de lo económico, cómo esta pandemia ha incidido sobre el día a día, sobre cómo nos relacionamos, cuándo y cómo lo hacemos ahora, a propósito de la pandemia, y también lo que es la actividad cultural, ¿no? Versus otros sectores y otras actividades que también han sido afectadas, pero en menor proporción. Por ejemplo, lo que tiene que ver con alimentos, medicamentos, transporte, energía, etc. En nuestra América, pues algunos indicadores son datos de la CEPAL del último informe,
una caída del 7,7% del PIB, como les decía, una pobreza extrema, y entonces aquí si entramos en unos aspectos sociales, no podemos solo analizar un PIB. Para nosotros es importante la pobreza y además de la pobreza, la desigualdad como determinante de la pobreza. La pobreza extrema se ubica en 12,5% y la general en 33,7% para el año al cierre del 2020. Y el número de personas pobres en la región, alrededor de 209 millones, 29 millones de personas más que el año anterior, es decir, del 2019. De este total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema y 8 millones más que en 2019. También ha tenido un efecto, por supuesto, al reducirse la actividad económica en la tasa de desocupación, que se ubicó en 10,7%. Como les comento, hay sectores que tienen más impactos que otros. El tema de la recesión y de la pandemia, la actividad cultural es una de las actividades que se ha visto a nivel mundial más afectada. Les decía que la pandemia llega a visibilizar varios fenómenos que hemos estado observando. El primero de ellos, la crisis del capitalismo. Bueno, no solamente con la crisis financiera del 2008, sino también, ¿no?, la recurrente crisis, y para nosotros ese sistema que lo que ha generado es pobreza y miseria a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son algunas de las señales que ha mostrado esta pandemia? Por ejemplo, cómo se configura el sistema de salud, que por supuesto está muy relacionado con el sistema económico, social y político. En los países donde la salud, la prestación y el financiamiento de la salud son privados, como Estados Unidos, o países como Colombia, Chile, cuyos sistemas fueron privatizados en el marco del neoliberalismo en la década de los 80 y los 90, pues vemos que la respuesta hacia la propagación del virus ha sido menos efectiva que países, como ustedes saben, la propia Cuba, donde los sistemas de salud son sistemas de acceso universal a la prestación del servicio, tanto el diagnóstico como el tratamiento, como en estos momentos la vacunación. El diagnóstico, el acceso es muy importante porque un diagnóstico oportuno pues garantiza el tratamiento oportuno y por lo tanto disminuye el riesgo de muerte. Eso no está ocurriendo en Estados Unidos. Como ustedes saben, es un país cuyo sistema es privado. Quien no tiene un seguro de salud pues no puede tener acceso ni al diagnóstico, ni al tratamiento, ni a la vacuna. Y ocurre también en países como Europa. Cuando observamos los países del grupo de los 7, pues prácticamente están dentro de los primeros 20 países con mayor número de contagios y muertes. Otro aspecto que estamos observando recientemente, lo de la guerra de las vacunas, y esto es una muestra de las más inhumanas del capitalismo, en el sentido de que el derecho de la propiedad intelectual de pocas empresas, en manos de muy pocas personas, está por encima del derecho a la vida. Es decir, no más de 7 empresas privadas a nivel mundial, pues tienen el poder por la patente, que además es un monopolio legal en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, pues tienen el poder de decidir qué ocurre con la vida de 7.000 millones de personas, ¿no? Esta guerra estamos observando la necesidad de la flexibilización de las patentes, pero también contrastamos, por ejemplo, en el caso de Cuba, con la vacuna soberana, además el hecho de haber investigado y desarrollado las vacunas con otra perspectiva y un acceso humano a este bien tan necesario en estos momentos, ¿no? Esa restricción del acceso a la vacuna, que no es solamente el hecho de que sea más o menos equitativa en la distribución a nivel mundial. Sabemos que mientras en los países desarrollados se vacuna una persona cada segundo, hay países que ni siquiera han iniciado la vacunación, sino además la rapidez, la velocidad con la que se requiere la vacunación justamente para evitar la propagación lo más rápido posible. Además de lo perverso, el financiamiento para la investigación es principalmente público. Luego se desarrolla la vacuna por estas empresas privadas que además le venden la vacuna también a los gobiernos.
Entonces es un círculo allí bien perverso, que es una muestra más de cómo funciona este sistema capitalista y que la pandemia ha venido a visibilizar. Y luego también ha visibilizado aspectos relacionados con la pobreza y la desigualdad. Como les decía, una pobreza que se arrastra y que es propia de este sistema capitalista y el modo de producción basado en la explotación, digamos, que aumentó en la década de los 70, 80 y 90, además a partir de esas décadas con el neoliberalismo, pero que ahora con la pandemia pues se muestra de manera, se hace más visible, pero también aumentó. Por ejemplo, algunos datos a inicios del 2020, antes de que iniciara la pandemia, más de 820 millones de personas padecían de hambre, son datos de la FAO, y de los niños que fallecían menores de 5 años, y los que murieron en 2019, la mitad fue a causa del hambre. Mientras tanto, en contraste, 2.000 multimillonarios concentraban más riqueza de la que podrían gastar aunque vivieran 1.000 vidas, y el 1% más rico de la población se apropiaba del 84% de lo que se producía o de lo que se produce. Llega la pandemia y más bien pues han aumentado estas desigualdades justamente por cómo se configura este sistema de producción capitalista. Y datos también de la FAO, murieron en el 2020 12.000 niños, murieron de hambre diariamente, incluso más de las muertes diarias por el coronavirus. Y no es que murieron 12.000 niños diariamente solamente, sino adicionales a los que ya fallecían por hambre. Sin embargo, en menos de 9 meses, entre marzo y diciembre de 2020, datos de Forbes, de la revista Forbes, los grandes millonarios a nivel mundial, los que concentran la riqueza, pues aumentaron sus riquezas en 4 billones de dólares, de 8 billones a 12 billones de dólares. Entonces, bueno, son las grandes desigualdades que cada vez más se muestran en los medios de comunicación, quizás no tanto antes de la pandemia. Bueno, otros aspectos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, además de lo que mencionábamos, que no ha podido contener la propagación de este virus, pues el hecho de que en lo económico Estados Unidos ha venido perdiendo espacio a nivel mundial. Ahorita vamos a mostrar algunos gráficos, pero ha venido perdiendo espacio versus potencias emergentes, como es el caso de China, que además aliada con países como Rusia, pero en lo energético también ha venido perdiendo espacio. Estados Unidos tiene escasamente 6 años de reserva de petróleo. Canadá, que es el surtidor más cercano, tiene 5 años, son datos de la OPEP. En lo militar, Rusia, pues en cuanto a calidad, no tanto a cantidad, porque sabemos todas las bases militares que ha desplegado Estados Unidos, uno de los imperios más genocidas a nivel en la historia, pero en cuanto a calidad, Rusia ha sobrepasado a Estados Unidos, y en lo tecnológico, pues ya China va con su tecnología 6G, y que en principio, digamos, una de las grandes guerras tecnológicas a nivel mundial, y lo que estamos observando. Bueno, a lo interno de Estados Unidos, a pesar de que se dicen que es el país ejemplar en cuanto a derechos humanos, cosa que es totalmente falsa, y lo muestran los números, pero no los medios de comunicación hegemónicos, pues Estados Unidos hay, estos son datos del 2020, 41.500 personas murieron solo en el 2020 por armas de fuego. Hay más armas que personas en ese país, lo que da una señal de los niveles de violencia. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de George Floyd el año pasado. Y también indicadores de pobreza y desigualdad que por supuesto tampoco se mencionan, pero que están allí, son indicadores de propias fuentes en Estados Unidos y del Banco Mundial, Fondo Monetario, pero una pobreza de 40 millones de estadounidenses, más de 50 millones de personas sufrieron de hambre en el 2020, 20 millones perdieron su empleo. Mientras tanto, pues los 614 multimillonarios de ese país aumentaron su riqueza a 931.000 millones solamente en pandemia. Bueno, son algunos indicadores y que han venido a evidenciar la pandemia y también acelerar un fenómeno que es ese reacomodo mundial. Como les decía, Estados Unidos ha venido perdiendo espacio desde hace ya varios años, aunque los medios no lo dicen, que incluso ha derivado en una guerra comercial a partir del 2018, y que tiene que ver con varios aspectos, ¿no? En primer lugar,
Bueno, Estados Unidos no es el mismo Estados Unidos del 44, 45 cuando finaliza la guerra. Es un país que en ese momento era el gran prestamista, pero ahora es el país más endeudado a nivel mundial, una deuda que va a alcanzar los 30 billones de dólares para el 2023, según datos de la propia Casa Blanca, que no es solamente ese el problema, que es una deuda muy alta, sino que sus reservas internacionales, y queríamos compartir este gráfico, contrastando, por ejemplo, con China, las reservas internacionales de Estados Unidos, datos del Banco Mundial, si acaso cubren el 2% de toda su deuda y 1,4 meses de importación. Versus China, por ejemplo, que tiene una deuda relativamente baja con respecto a la de Estados Unidos, pero además cubierta con un casi 190% de sus reservas, que además cubren 14 meses de importación. Hacemos el contraste con China, sobre todo por este enfrentamiento entre estas potencias que se ha venido dando. Recordemos que Estados Unidos en el 2018 le declara la guerra comercial a China y hay una guerra de aranceles, incluso llegó a haber una guerra de divisas, pero y Estados Unidos la excusa que colocó fue que China le había robado tecnología. Realmente lo que ocurrió en ese momento es que China anunció que compraría a partir del 2018 el petróleo en petrodólares, en yuanes, perdón, en lugar de petrodólares, y eso fue un duro golpe para la economía estadounidense. China es el primer comprador de petróleo del mundo, que no es el que más consume es Estados Unidos por ese sistema consumista, pero es el que más compra. Dijo que lo haría en yuanes, además respalda su yuan en oro, lanza una criptomoneda también centralizada y respaldada por el gobierno de China, y eso, digamos, afecta a esa economía estadounidense. China es el primer tenedor de la deuda, el principal tenedor de la deuda de Estados Unidos, y además Estados Unidos depende comercialmente de las importaciones que vienen de China, ¿no? Entonces hay todo un reacomodo mundial, y esta propuesta de China de, digamos, esta iniciativa de comprar petróleo en yuanes, que es un duro golpe al dólar, no es solo el dólar como tal y como moneda, que ha servido de arma para este imperio, para amenazar, bloquear. Como ustedes saben, en Cuba pueden hacerlo porque dominan no solo la moneda, sino el sistema de pagos. Y con eso amenazan al resto de los países para que realicen embargos comerciales y financieros. En el momento en que China propone además una ruta comercial, pero además el uso del yuan, también en el marco de esa ruta comercial está proponiendo otros sistemas de compensación de pagos que ya se han venido dando con Rusia o de manera bilateral. Bueno, todo eso constituye una amenaza para Estados Unidos, y allí comienza esa guerra comercial, por supuesto, esa pérdida de espacio en lo económico, en lo tecnológico, en lo militar y en lo energético, lo conocen muy bien y digamos, nos hace pensar, o por lo menos deberíamos estar alertas por una mayor peligrosidad de este imperialismo, por el desespero que ello implica, ¿no? Bueno, ya para finalizar un poco, bueno, esperamos haber más o menos dado algunas pinceladas de lo que está ocurriendo en el mundo en lo económico, porque estos enfrentamientos, otro aspecto también para conversarles, todo lo que está ocurriendo en el Pacífico con los tratados comerciales, donde Estados Unidos también está perdiendo espacio, esas relaciones en la ruta comercial con Europa, es decir, toda una reconfiguración en lo económico, en lo monetario, en lo financiero, por supuesto también en lo político, y estas intenciones de Estados Unidos de mantener su doctrina Monroe de América para los americanos. No es casual, por ejemplo, que el último informe del Comando Sur de marzo del 2021, pues se lea claramente que para Estados Unidos, China y Rusia son una amenaza, que según ellos están entrando en territorio que es de ellos, que es América, que según Estados Unidos es de ellos, y con la excusa supuestamente de las vacunas, pero entonces que constituyen una amenaza, un injerencismo en nuestro territorio, en lo que ellos creen que es su patio trasero, y la necesidad entonces de proteger, ¿no?
Y esa necesidad de proteger va con distintas prácticas de guerras, desde guerras armadas, guerras convencionales, a guerras no convencionales, como han venido haciendo en el caso de Venezuela o con bloqueos, como es el caso de Cuba, ¿no? A la par, los pueblos levantándose ante todas estas manifestaciones, particularmente, si hablamos de nuestra América, estas movilizaciones, estos movimientos populares, en Chile, incluso en Bolivia, a raíz del golpe de Estado, en Colombia, en estos momentos, pues justamente son respuestas de los pueblos ante estas, digamos, estas intenciones de Estados Unidos, además de seguir imponiendo sus modelos, sus sistemas y seguir manteniéndonos como su patio trasero. Bueno, como reflexiones finales, la necesidad de impulsar un nuevo orden económico mundial donde Estados Unidos no siga teniendo ese dominio del dólar y de los sistemas de pago, porque si bien eso no necesariamente implica el tránsito hacia un sistema distinto al capitalista, sí permite a los países como Cuba, como Venezuela, que queremos avanzar hacia otro sistema humano y justo, que Estados Unidos pues no nos bloquee, nos sabotee, nos dificulte ese tránsito a través de todas las armas que ya conocemos, ¿no? Entonces eso es bien importante, impulsar ese nuevo orden multicéntrico, pluripolar, un mundo donde muchas monedas puedan ser de referencia mundial, donde haya muchos sistemas de compensación de pago y no recaiga exclusivamente en un país. Colocar la desigualdad como un punto de la agenda pública a nivel mundial. No es suficiente, por ejemplo, con que nos digan cómo se comportó el PIB, si aumentó, si creció, incluso la pobreza. Hay que ir más allá y hay que mostrar las desigualdades, no solo, que son muy importantes, la desigualdad de género o la desigualdad entre asalariados, sino la desigualdad de cómo se está distribuyendo y por qué se está distribuyendo, por ejemplo, todo lo que se produce a nivel mundial se concentra en el 1% de la población. Son como algunas propuestas, algunas ideas, digamos, para estos debates. Lo de la eliminación de las patentes, no solamente de la vacuna, sino todos los bienes que tengan que ver y estén asociados con la salud y la vida. Nos referimos a medicamentos y alimentos. Y bueno, para finalizar, también comentarles, ¿no?, que a propósito de la pandemia se ha venido posicionando un discurso que proviene del foro de Davos relacionado con un reseteo mundial, la necesidad de un reseteo, la necesidad de una nueva normalidad, incluso desde Naciones Unidas. Ahora hay que estar bien pendientes de qué es esa nueva, cómo es esa nueva normalidad, cómo es ese reseteo. Por supuesto, al venir la iniciativa de los grandes capitales, pues no van a tocar el modo de producción y distribución capitalista, pero hay unos discursos allí que tratan de enmascararlo, diciendo, bueno, la necesidad de que el Estado participe un poco más en las actividades económicas, garantizando salud, educación, a propósito de lo que hemos visto con la pandemia, pero para que el Estado se encargue de lo mínimamente necesario para que la clase trabajadora pues, cuente con los mínimos recursos para la producción y su reproducción. El retorno de ese estado de bienestar con cierta participación del Estado, que lo tiene que captar vía impuestos a las grandes fortunas. Pero un poco la idea con este último punto, y con esto cerramos, es que estemos pendientes de cuáles son esas intenciones del nuevo reseteo a propósito de la pandemia, y por supuesto eso cómo va a afectar en cada una de las actividades económicas, en cada uno de los sectores económicos, por ejemplo, y en el caso particular de las artes y la cultura, todo el tema del teletrabajo actualmente. Es importante ver cómo eso va incidiendo y va de alguna manera pues cambiando lo que ha sido nuestro día a día, digamos, en este aspecto, pero también que está detrás de esta nueva normalidad, de estas nuevas intenciones para este sistema y la hegemonía de gobiernos como Estados Unidos y el propio imperialismo estadounidense pues se mantenga. Bueno, yo espero haberles dado algunos elementos que les puedan aportar para el debate, particularmente para la contextualización de lo que ha sido
este tiempo de pandemia. Y bueno, agradecer nuevamente a la Universidad de las Artes de Cuba, agradecerle también al profesor Omar González por la invitación. Muchísimas gracias a todas y a todos.